Dice la palabra del Señor en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hoy le queremos dar gracias al Señor por la bendición que Él derrama sobre nuestras vidas. Dice la palabra que bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. Hoy la invitación es a deleitarnos en los mandamientos del Señor, contenidos en la Escritura, contenidos en la música, contenidos en lo que hablamos para la gloria del Señor. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es domingo y queremos exaltar y bendecir su santo nombre. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre. Bendito desde ahora y para siempre. Y te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y te damos infinitas gracias por invitarnos a adorarte y a bendecirte y a glorificarte. Gracias porque tu presencia está con nosotros en esta mañana. Que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuando osas vivir, cuando osas gozar en los brazos de mi Salvador.
de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Muy buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este día tan lindo que el Señor ha hecho. Hoy es un nuevo día para que nosotros vengamos delante de Él y rindamos todo honor, todo tributo y toda adoración al único y al verdadero, al sabio Dios, al Dios de Israel, el Dios que nosotros adoramos. Y le damos gracias por este día tan hermoso. Ya los días se acercan un poco más para que podamos estar juntos, aunque con muchas precauciones, con un protocolo muy alto. Pero mientras ese día llega, gocémonos hoy en la presencia del Señor y sobre todo gocémonos de su palabra, porque la palabra del Señor es la que trae vida realmente a nuestras vidas. En estos días alguien me hacía una pregunta, me dijo: pastor, ¿los cristianos se deprimen? Y a mí me llamó mucho la atención esa pregunta. ¿Se deprimen los cristianos? Y me parece que el tema que
con el que empezamos la semana pasada es muy conveniente para que nosotros hablemos hoy un poquito acerca de la depresión. La semana pasada leímos en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas, porque ellas nos echan a perder las cosechas y nuestra cosecha está en flor. Oiga lo que dice la palabra, cazadnos las zorras pequeñas. ¿Por qué las zorras pequeñas? Es porque las grandes están muy a la vista y son fáciles de combatir. Pero lo más difícil es combatir un enemigo que es pequeño, que es invisible, o que a lo mejor ni lo vemos. Y una de esas zorritas pequeñas que a veces se mete en la vida de los cristianos se llama depresión. Y sí, yo creo que todos nosotros quisiéramos que nuestra vida todo el tiempo estuviese en crecimiento, que no nos sintiéramos nunca mal, que todas las cosas fueran bien todo el tiempo. Pero la verdad es que no es así. Algunos piensan que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, todos nuestros problemas se van. Y la verdad no es que se vayan todos los problemas. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, tres cosas muy especiales suceden en el instante en que nosotros recibimos a Jesucristo. La primera cosa que sucede cuando recibimos a Jesucristo es que tenemos la seguridad de la vida eterna. Ahí inmediatamente, cuando el ladrón en la cruz antes de morir reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ese mismo día se fue a gozar de la presencia del Señor. Y cuando recibo a Jesucristo en mi corazón, yo inmediatamente puedo tener la seguridad de la vida eterna. La segunda cosa que pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo es que todos nuestros pecados son perdonados. Todos, los pasados, los presentes, los futuros, todos nuestros pecados son perdonados en el instante cuando tú y yo recibimos a Jesucristo y le hacemos a Él Señor de nuestras vidas. Y la tercera cosa que pasa es que en ese mismo momento comienza un proceso que se llama la santificación. ¿Y qué es esto de santificación? La santificación es un proceso que comienza en el instante en que yo recibo a Jesucristo como Señor de mi vida y termina el día en que yo voy a la presencia del Señor. En ese proceso estamos trabajando en nuestras vidas, trabajando con nuestros temores, trabajando con nuestros desaciertos, trabajando en nuestro carácter. Pero la verdad, todo el resto de nuestra vida, desde que recibimos a Jesucristo hasta que vayamos a su presencia, tiene que ser un continuo caminar, un continuo trabajar. Y por eso decimos que sí, a veces los cristianos también nos entran tiempos malos, también hay momentos difíciles, hay momentos, por ejemplo, cuando vienen los fracasos, un fracaso en el matrimonio, un fracaso con los hijos, fracasos en el trabajo. Y por más cristiano que usted y yo seamos, eso duele y a veces deprime. A veces las enfermedades golpean a nuestras vidas y lidiar con ciertas enfermedades es difícil. Y sí, a veces la zorrilla de la depresión viene. A veces la muerte de un ser querido, la muerte de alguien cercano, trae desesperanza y trae desaliento.
A veces el pecado produce culpabilidad y la culpabilidad lleva también a la depresión. A veces nos cansamos en la vida. A veces sufrimos de fatiga, sufrimos de hastío. A veces llegan días que no son buenos, incluso también para nosotros los cristianos. Si uno lee la Escritura, uno se da cuenta que autores bíblicos también sufrieron de depresión. Por ejemplo, Job se deprimió. En Job capítulo 7, versículo 3, dice: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, de costras, de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Estaba deprimido el hermano Job, y es entendible. Estaba pasando por un proceso a través del cual el Señor le permitió al enemigo que le quitase todo y aun que enfermara su propio cuerpo. Pero el hermano Job se deprimió también. Perdió el sueño. Y cuando se acostaba solamente pensaba cuándo vendrá el otro día. ¿Por qué? Porque ya no quiero estar más en la cama. Tanto fue la depresión que su esposa lo vio y le dijo: por eso maldice a Dios y muérete. A lo cual Job le respondió: como suele hablar cualquiera de las mujeres, tú has hablado, recibiremos el bien y no el mal. El mal no lo recibiremos. Job estaba deprimido, pero él estaba esperanzado en el Señor. Y más tarde él dice: yo sé que mi Redentor vive y él me sacará de este problema en el cual yo estoy. Pero se deprimió el hermano Job. El profeta Jeremías también conoció de esta experiencia. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, versículo 10, dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. El hermano Jeremías también estaba deprimido. Era tal la situación que estaba ocurriendo que el hombre dice: a lo mejor hubiera sido no haber nacido. Pero la verdad, cristianos y no cristianos, todos sufrimos a veces de depresión. Pero una cosa muy importante, pero los cristianos tenemos dos cosas que son muy importantes y son una ventaja. Tenemos un Dios y Padre que cuida de nosotros, un Dios y Padre que está atento a lo que nos está pasando, y tenemos un cuerpo llamado Iglesia de Dios que nos ayuda cuando estamos pasando por dificultades como esta zorrilla pequeña de la depresión. Y es que hay diferentes tipos de depresión. Hay personas, por ejemplo, que sufren de depresión, que es un tipo de desequilibrio químico en la cabeza. Hay personas que tienen que tomar medicina a menos que el Señor intervenga y ponga su mano y sane, pero sufren de un desequilibrio químico en su cerebro y por lo tanto son personas propensas a la depresión. Hay depresión, por ejemplo, sufren de depresión personas que a veces se ponen metas demasiado altas
Y cuando las metas son tan altas y no se pueden alcanzar, la persona se deprime. La depresión también puede llegar por las generaciones pasadas. Hay ataduras, y ataduras que vienen por generaciones, ataduras por las cuales nosotros tenemos que aprender a orar y por las cuales necesitamos depender totalmente del Señor. Hay otro tipo de depresión que es la producida por la desobediencia, por el pecado. El salmista David dice: en cuanto a mí se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué pasó con el hermano David? Se deprimió porque tenía pecado que no había sido confesado. Y dice el hermano David, cuenta en el Salmo 32, dice que se convirtió en un gemir todo el día. Ay, ¿qué estará pasando conmigo? Pues precisamente lo que estaba pasando con el hermano David es que tenía un pecado que no había confesado. Y él mismo lo dice: mi pecado te declaré y no encubrí la maldad de mi corazón, y tú liberaste mi alma. Qué hermoso que es el Señor. A veces hay tipos de depresión que vienen por la pérdida del empleo, por la pérdida de personas. Hoy, por ejemplo, en estos días que está el coronavirus andando rampante alrededor del mundo, hay mucha gente deprimida por el coronavirus. ¿Por qué? Porque realmente hasta el día de hoy nuestra vida cambió, y cambió de repente y cambió abruptamente. Y hay mucha gente que se deprime por eso. Hay otros que sufren de depresión porque a veces sufren de desaliento. Y el desaliento en sí mismo, sea físico, sea espiritual o sea corporal, el desaliento a veces puede llevar a la depresión. Otros sufren de depresión porque sencillamente los años pasan. Y a medida que los años pasan, empezamos a pensar un poco más acerca del retiro, acerca de la pensión y qué va a pasar con la familia. Y cuando nos vamos llenando de canas, empieza la mente a dar vueltas. Y algunos también se deprimen. Hay otro tipo de depresión, y es la depresión que sufren o que a veces sufrimos los inmigrantes. Estamos en un país que nos ha acogido, vivimos bien, pero tenemos nostalgia de nuestro país también. Algunos no han visto su familia en años y añoran ir a su país y tomarse un café en familia o hacer algo de lo que hacían antes, y no pueden. Y sí, a veces nos deprimimos con la depresión de los inmigrantes. A veces la depresión puede llegar en un momento dado. Estamos bien, estamos expectantes, pero entonces la mente, con su misteriosa capacidad de recordar, dispara un pensamiento y nos deprimimos. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, está la historia de un personaje bíblico muy famoso, una persona que Dios usó mucho, que fue el profeta Elías. Elías fue y luchó con el Dios de Israel en contra de 450 profetas. Dios se glorificó.
En aquella ocasión se demostró que el Dios de Elías era el verdadero Dios y todo mundo lo vio. Los 450 profetas les tocó que huir, algunos fueron sacrificados en aquel momento. Toda la gente empezó a adorar al Dios de Israel. Sin embargo, al día siguiente, una mujer lo amenazó y el hombre salió corriendo. ¿Cómo es posible que pudo pasar de un momento de victoria tan grande y al otro día estaba corriendo el profeta Elías? Difícil de creer que se trate de la misma persona, pero no, el profeta Elías también era humano. Y le pasa lo que le pasa a muchas personas, que después de un evento muy esperado, después de prepararse, pues puede venir un momento donde no se siente bien. Como por ejemplo la mujer que está esperando ansiosamente a su bebé, que está encinta. Y sí, y muchas mujeres dan a luz y viene la depresión posparto. Y uno dice, no quieren el bebé. No, es algo normal que se da en el cuerpo de la mujer. Lo que le pasó a Elías es un poquito, a Elías le pasó un poquito de lo que nos pasa también a nosotros. Y es que todos nosotros llevamos en el interior un sentido básico de soledad. Por eso en Gálatas 6:5 el apóstol Pablo dice, cada cual llevará su propia carga. Sí, todos llevamos nuestras cargas. Elías era una persona solitaria. No aparece en ninguno de los relatos ninguna persona que fuera familiar de él. Y él pensó que él era el último, que no había nada más, que todo el mundo se había rendido. Pero ¿qué pasó? El Señor, cuando lo vio de que el hombre deseaba morirse y quería renunciar a todo, el Señor le dice, no, Elías, yo tengo 7,000 personas que todavía no han doblado sus rodillas frente al Baal. No pienses que eres tú solamente. Tengo 7,000. Y entonces se da aquel momento cuando el Señor lleva a su profeta allá a la montaña y es sumido en una cueva. Dice que hubo un terremoto, pero allá no estaba Dios. Y hubo un viento huracanado y allí no estaba Dios. Y de pronto hubo un silbido apacible. Y Dios estaba ahí. En el momento de la suprema depresión, el Señor le deja ver a su profeta su presencia. Porque Dios es Dios en todo tiempo. ¿Sí? A veces la zorrilla pequeña de la depresión viene, pero no vamos a permanecer en esa situación porque el Señor está con nosotros. Por eso en esta mañana, si tú estás deprimido, estás deprimida por alguna situación, yo quiero que pienses en la palabra y me gustaría compartirte algunas cosas que pueden ayudarte a ti, ayudarme a mí en nuestros diferentes procesos. Si usted está en depresión, busque a Dios con todo su corazón. Busque al Señor, espere en Él, fortalézcase en Él. En el Salmo 145, 18 dice que cercano está el Señor a los contritos de corazón. Cercano está el Señor. Nuestro Dios, el Dios al cual adoramos, es un Dios cercano, nunca lejano. Él está ahí. Y aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas observar con tus ojos humanos, espiritualmente Dios está contigo.
y Él sabe lo que te está pasando. Pero a lo mejor el Señor está permitiendo que pasen cosas en tu vida, en mi vida, ¿para qué? Para que nosotros le adoremos y le creamos más. Yo oro hoy en el nombre del Señor para que tú tengas aliento y puedas buscar y puedas depender en el nombre del Señor. Que tú puedas decir, ok, me siento mal, ok, me siento horrible, pero yo he decidido esperar en mi Señor y el Señor es la fuerza de mi salvación. Yo esperaré solamente en Él. Él es un Dios cercano para la gloria de su santo nombre. La otra cosa que tú puedes hacer, y hay muchas iglesias que lo ofrecen, muchas entidades cristianas, hacer procesos de sanidad interior. Hay sanidad interior que son procesos que personas nos ayudan a nosotros para llevarnos a través de la vida a reconocer situaciones que nosotros necesitamos, en las cuales necesitamos trabajar en ellas. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Pero Dios restaura lo que pasó. ¿Lo entendiste? Aquello que fue, o sea, lo que está en el pasado, pasado está. Y lo que ha de ser en el futuro fue ya, pero Dios restaura lo que pasó. Dios es el único que puede meter la mano en tu vida y Él puede sanarte. Él puede sanar esos recuerdos. Él puede sanar esos pecados que están en el pasado. Él puede sanar todas aquellas heridas que me fueron infligidas cuando yo era un niño, incluso algunos antes de nacer. Hay muchas personas que antes de nacer ya estaban sufriendo, por ejemplo, por el rechazo. La sanidad interior es muy importante y nos ayuda a nosotros en nuestra iglesia. Periódicamente ofrecemos talleres de sanidad interior para ayudarle a la gente a sanar los problemas y los dolores de su vida. Para vencer esa zorrilla pequeña, que a veces no es tan pequeña, que se llama depresión, a veces necesitamos buscar apoyo de un médico. Sobre todo para aquellos que sufren de depresión química, de desbalance químico en el cerebro. Y entonces alguien dice, bueno, ¿y ustedes como cristianos no creen en la sanidad? Sí, yo creo en la sanidad. Yo creo que el Señor tiene poder para sanar la depresión, cualquier enfermedad. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar. Yo le oro al Señor por mi sanidad. Yo oro por los enfermos por sanidad. Pero yo sé que también el Señor nos ha dado la medicina, y la medicina es también bendición del Señor. Puedes tratar. Y si tratas y no nada pasa, pues sigue esperando en el Señor, porque la sanidad viene de Él. Otra cosa que podemos hacer en tiempos de depresión es escoger muy bien la música que escuchamos. Por eso mi invitación es a que te rodees de buena música. La música cristiana, hoy hay músicos fantásticos, canciones hermosas. En estos días venía yo en el carro y el Señor me tocó con una canción que estaba sonando en mi radio, y mientras conducía lloraba y estaba feliz, estaba contento. El Señor me daba promesas, todo a través de la música. La música es de Dios. Ahora, no solamente la música con letra cristiana, hay música clásica que llena el alma y que me ayuda
en mis tiempos de depresión. Otra cosa que puedes hacer en tiempos de depresión para vencer la zorrilla de la depresión: haz oración. Orad sin cesar. Orar sin cesar. Y entre más deprimido estés, más oración debes hacer. Entre más depresión, más oración. Y verás cómo el Señor conforta el alma y cómo el Señor se lleva dolores. A veces no se los lleva automáticamente, pero a veces el Señor nos permite ver situaciones en la vida que tenemos que arreglar. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos de la oración. Otra cosa que podemos hacer para combatir ese zorrillo de la depresión es reprender al enemigo. El ladrón vino para robar, para matar y destruir. Satanás vino para robar, para matar y destruir, pero el Señor dice: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, hay que reprender en el nombre de Jesús. Y hay veces que no es tiempo de orar, es tiempo de reprender. El nombre de Jesús tiene poder. Tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Y cuando el enemigo se quiera rebotar dentro de ti, o cuando el enemigo quiere rebotarse alrededor tuyo, empieza a reprender en el nombre del Señor. Una cosa también muy importante: no te olvides que para eso es la iglesia. La iglesia es el verdadero hospital de Dios. En la iglesia todos somos tratados. Por eso es tan importante tener amigos, amigos de la fe, amigos que me ayuden a mí a solucionar mi problema. Por eso es tan importante que nosotros nos anclemos en las amistades profundas, amistades cristianas. ¿Para qué? Para que alguien esté orando por mí. Cuéntele de su problema a alguien. Y por último, mire su vida. A lo mejor hay un zorrillo llamado depresión porque hay un zorro grande que se llama pecado. Y si hay pecado en tu vida o en mi vida, es más fácil que llegue la depresión. David, como les dije hace un momento, él dice, o él nos comparte, dice: en cuanto a mí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Pero después dice: pero mi pecado te declaré y tú me sanaste. Hay muchos que podrían salir de la depresión solamente con confesar sus pecados delante del Señor. La confesión trae sanidad. Qué precioso la palabra del Señor. Sí, nos deprimimos a veces, pero con nosotros está el Señor. Él sabe lo que está pasando en tu vida y en mi vida. Y si tú que me estás escuchando, estás pasando por un momento difícil, un momento de depresión, me gustaría orar contigo y orarle al Señor. ¿Para qué? Para que Él intervenga en tu vida y para que tú seas sano de cualquier animalillo chiquito que te esté atormentando, llamado depresión. Si hay zorrillos pequeñitos llamados depresión, cierra tus ojitos ahí donde estás. Oremos juntos. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú eres Dios cercano. Gracias porque tú estás presente en esta mañana aquí en medio nuestro.
Gracias porque tu palabra nos libera. Señor, yo quiero orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo por aquellas personas que están escuchando esta transmisión en esta mañana y que están pasando por momentos de depresión. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú intervengas para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, Padre, te pedimos que te lleves todo zorrillo que se llame depresión. El enemigo, Padre, ha venido para hurtar la paz que tú nos has traído. Pero nosotros hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por llevarte todo zorrillo de depresión, y gracias porque a cambio de eso, tú nos traes tu paz, tu verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Que la paz del poderoso Dios, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la paz del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Qué gozo poder depender del Señor. Estamos felices de que el Señor hoy nos ha hablado y hoy se ha llevado cualquier zorrillo pequeñito, grandecito, como esté, que se llame depresión. Si no se lo ha llevado todavía, tú sabes ya ahora cómo luchar en contra de él. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por ayudar a sostener este ministerio, sobre todo en tiempos de pandemia. Gracias por sus aportes, en sus ofrendas y en sus diezmos para este ministerio. Te bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y le damos gracias al Señor por tu vida. Que la paz del Señor sea contigo, desde ahora y para siempre. Amén.